Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo. Encuentran toneladas de droga en el club musical de los fugitivos. Luego de la muerte del grupo musical de los fugitivos, sin motivos, sin razón y con más preguntas que respuestas, el Harfuch se dispuso a investigar el antiguo club musical que tenían. Sin embargo, lo que encontró lo dejó sin palabras. Tras el brutal asesinato del grupo fugitivo, se convirtió en uno de los hallazgos más escandalosos del año. En un operativo sorpresa liderado por la Secretaría de Seguridad, agentes federales bajo el mando del secretario Omar García Harfuch inspeccionaron el club musical que pertenecía a la agrupación, ubicado a las afueras de Navolato. Lo que encontraron allí no solo confirmó los peores temores de los investigadores, sino que también sacudió los cimientos de una estructura criminal que parecía intocable. Toneladas de droga perfectamente camufladas en guitarras, compartimientos ocultos, muros falsos y una red de escotillas subterráneas dignas de una novela de espionaje. El cateo, ejecutado en completo hermetismo durante la madrugada del martes, se llevó a cabo en un predio de aspecto inofensivo. A simple vista, el lugar era un salón de música decorado con imágenes del norteño tradicional. Botas colgadas, retratos de ídolos de la vieja guardia, pósters en las caras sonrientes de los 5 integrantes del grupo fugitivo. Una lona oxidada aún colgaba en la entrada con el nombre del local, Club La Tropa. Nadie habría imaginado lo que había detrás. Los agentes, acompañados por peritos, unidades caninas y un equipo táctico de élite, ingresaron tras una orden firmada por la Fiscalía General de la República, motivada por nuevas pruebas que vinculaban el sitio con las operaciones del CJNG. Durante los primeros minutos no hallaron nada irregular. Instrumentos musicales, equipos de sonido y cajas de promociones llenaban los cuartos. Pero todo cambió cuando uno de los perros entrenados se detuvo frente a un estuche de acordeón aparentemente vacío y comenzó a ladrar sin cesar. Al abrirlo, lo que parecía ser solo un instrumento en desuso, resultó estar relleno con bolsas selladas al vacío de una sustancia blanca. Las pruebas rápidas confirmaron: cocaína, alta pureza, más de 5 kilos ocultos solo en ese compartimiento. Esa fue la señal. Los agentes comenzaron una búsqueda más minuciosa. Pronto hallaron más estuches, más guitarras, huecas, bajos con cavidades modificadas, tambores desmontables. Dentro de cada uno, escondidos con precisión quirúrgica, paquetes envueltos en cinta industrial y marcados con códigos alfanuméricos. La cifra comenzó a crecer de manera alarmante. En menos de 2 horas, los peritos ya habían contabilizado más de 1,5 toneladas de distintas sustancias ilegales, entre cocaína, metanfetaminas, pastillas de fentanilo y marihuana procesada. Pero eso no fue lo más perturbador. En un muro ubicado detrás de lo que parecía ser una cabina de DJ, los agentes detectaron una irregularidad en el revestimiento. Al desmontarlo, descubrieron una compuerta con cerradura electromagnética. Al abrirla, encontraron un pasadizo estrecho con escaleras metálicas descendentes. Lo que había abajo dejó al equipo atónito. Un cuarto subterráneo de aproximadamente 15 metros cuadrados completamente sellado, con paredes cubiertas de papel de aluminio térmico, sistema de ventilación y estanterías repletas de paquetes numerados. Dentro del búnker había más de 2 toneladas adicionales de droga, ya clasificada y lista para su distribución. También se encontraron chalecos tácticos con logotipos del CJNG, uniformes apócrifos de empresas de paquetería y documentación falsa. En un rincón, una caja fuerte protegía discos duros, varios teléfonos satelitales y una libreta escrita a mano con una lista de nombres, montos y fechas. Presuntamente el registro contable de las operaciones que allí se realizaban. Pero eso no fue todo. Detrás de una falsa pared de almacén se halló una segunda escotilla, que conducía a un túnel que se extendía en línea recta por más de 100 metros, conectando con un terreno baldío a las afueras del pueblo. El túnel tenía un sistema de iluminación, rieles improvisados y marcas de tránsito reciente. Según informaron las autoridades, todo indica que era utilizado como vía de escape o transporte directo para mercancía ilegal sin pasar por el frente del club. Harfuch, al ser informado del hallazgo, decidió trasladarse personalmente a la zona. A las pocas horas llegó en helicóptero acompañado por el fiscal especializado en delincuencia organizada, 3 jefes operativos y personal de inteligencia táctica. Al bajar del aparato, su rostro era mezcla perfecta entre furia, decepción
y determinación. Esto no era un club musical, era una fachada, una operación criminal disfrazada de cultura. Nos usaron a todos, a la prensa, a los fanáticos, al Estado. Pero aquí se acabó el silencio, declaró Harfuch ante un grupo reducido de medios. ¿Pero por qué tenían toda esta cantidad de narcóticos? ¿A qué se debía? La muerte de los 5 integrantes del grupo fugitivo, que inicialmente fue asumida como un crimen de alto impacto contra jóvenes músicos aparentemente inocentes, ha derivado en una compleja investigación que ahora apunta hacia posibles vínculos con el crimen organizado. Así lo afirmaron este jueves fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad, encabezadas por Omar García Harfuch, quienes indicaron que el reciente hallazgo de toneladas de droga en el club musical del grupo en Navolato podría ser el eslabón clave para entender el móvil de su asesinato. Los investigadores han dejado claro que, si bien aún no se ha podido determinar con precisión a qué organización criminal pertenecía el operativo detrás del grupo fugitivo, el volumen de droga encontrado, que supera las 3 toneladas, y la sofisticación con la que estaba oculta, no deja lugar a dudas de que se trataba de una operación de narcotráfico estructurada y funcional. Estamos ante una evidencia que no puede ser ignorada ni minimizada. Un grupo musical no acumula esta cantidad de droga por accidente, ni la oculta dentro de guitarras por simple ingenuidad. Aquí hubo una red operativa. La pregunta es, ¿para quién trabajaban? ¿Y por qué los mataron?, declaró Harfuch en declaraciones breves, luego de una reunión de seguridad realizada en Sinaloa. El Club La Tropa, propiedad del grupo, se convirtió esta semana en epicentro de un mega operativo que desenterró más de 3 toneladas de droga, distribuida entre estuches de instrumentos musicales, paredes falsas y túneles subterráneos. Las autoridades señalaron que además del narcótico, se encontraron uniformes apócrifos de empresas de transporte, sistemas de monitoreo y documentación contable, con listas cifradas que aludían a rutas, fechas y cantidades. Si bien algunos nombres hallados en las libretas coinciden con alias conocidos en el mundo criminal, no se ha podido establecer de manera definitiva si los jóvenes trabajaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, el Cártel de Sinaloa o alguna célula autónoma local. Lo que tenemos es una estructura narcoartística operando en silencio y un grupo asesinado de forma profesional. Eso sugiere traición, ajuste de cuentas o pérdida de control dentro de un acuerdo ilegal. Pero aún no podemos decir a qué cártel correspondían, indicó un comandante de inteligencia que participa en el caso. Uno de los elementos que más desconcierta a los investigadores es el hecho de que hasta ahora no se había registrado ninguna denuncia contra el club musical ni contra el grupo en sí. La fachada estaba tan bien construida que, de no ser por la desaparición y muerte de sus integrantes, esta operación pudo haber seguido funcionando años más sin ser detectada, afirmó un oficial en la unidad especializada en crimen organizado. Según los datos recabados, el club operaba con eventos musicales regulares los fines de semana, mientras que entre semana se hacían entregas que parecían envíos de equipo sonoro o mercancía promocional. Las cámaras de seguridad de la zona revelaron un flujo constante de camionetas sin rotulación, varias de ellas vinculadas con domicilios que ahora están siendo cateados. En paralelo, los análisis forenses continúan. Tras la necropsia de los cuerpos, se hallaron rastros de droga en el sistema digestivo de 2 de los músicos, lo que sugiere que habrían participado como mulas humanas en algún momento. También se detectaron sustancias en sus ropas y fragmentos microscópicos en sus mochilas personales. Harfuch, al ser cuestionado sobre estos hallazgos, fue cauto pero firme. No se trata de estigmatizar a los muertos, pero sí de entender qué pasó. Los hechos hablan por sí solos. Nadie es enterrado con este nivel de violencia si no hay algo más profundo. Queremos saber quién los utilizó, quién los traicionó y por qué se les permitió operar durante tanto tiempo. Una de las líneas más delicadas de la investigación es la posibilidad de que los músicos hayan comenzado colaborando con un grupo criminal y luego hayan intentado cambiar de bando o independizarse. Esa hipótesis, compartida por 2 agentes federales, estaría sustentada en mensajes recuperados de uno de los teléfonos celulares donde se leen frases como «Ya no queremos deberle nada a nadie» y «Esto se puede hacer por cuenta propia». Los investigadores también consideran otra posibilidad, que el grupo haya cometido un error logístico o haya extraviado una carga importante, lo cual habría detonado represalias. En los registros encontrados hay menciones vagas a un encargo perdido y a una reunión fallida en San Fernando. Hasta ahora no se ha podido confirmar si estos eventos están directamente relacionados con su ejecución,
pero el patrón es consistente, con métodos de castigo aplicados por células criminales en otras regiones del país. Lo que se ha quedado claro es que la ejecución fue planificada, selectiva y ejecutada con precisión. Los 5 integrantes fueron encontrados con signos de tortura, pero sin violencia desmedida o desorganizada. No había huellas visibles en el lugar del hallazgo, lo que sugiere que fueron asesinados en otro punto y posteriormente trasladados. Para los expertos forenses, esto indica la participación de profesionales, no de improvisados. Pero ¿cómo fue que inició este grupo? ¿Cómo llegaron a tener tanta fama? La historia de los fugitivos comenzó en una pequeña colonia de Reynosa, en los márgenes de una ciudad donde los sueños no se miden en metros cuadrados, sino en canciones compartidas con amigos en patios empolvados. Francisco Xavier, conocido como El Pancho entre sus vecinos, cantaba desde niño. Su voz rasposa, nacida de noches largas y pulmones curtidos por el trabajo y la calle, no tenía entrenamiento formal, pero sí una potencia emocional que hacía que hasta los más duros del barrio callaran cuando lo escuchaban entonar una balada. Él fue el corazón del grupo, quien convocó al resto. Nemesio Antonio Durán, el tubero, era distinto, más callado, más disciplinado. Su familia venía de tradición musical. Aprendió a tocar la tuba en una banda escolar, pero la abandonó cuando tuvo que trabajar de albañil para ayudar en casa. Fue Pancho quien lo convenció de volver. Le prometió que un día la tuba no sonaría en marchas escolares, sino en bailes masivos. «Vas a ver cómo vamos a llenar ferias, carnal», le dijo. Víctor Manuel Garza, el requentista, y José Francisco Morales, guitarrista, eran inseparables desde la secundaria. Ambos habían intentado formar parte de otras agrupaciones locales, pero nunca habían tenido la oportunidad de tocar su propio repertorio. Cuando Pancho los llamó, no lo pensaron 2 veces. «Esta vez va en serio», les dijo. «Vamos a tocar lo que sentimos, no lo que nos pidan». Livan Solís apareció después. No sabía tocar ni una maraca, pero tenía algo que ellos no: visión de negocio. Había trabajado en eventos, tenía contactos con palenques y un olfato especial para encontrar oportunidades. Cuando los escuchó tocar por primera vez en un cumpleaños en la colonia Benito Juárez, supo que ahí había oro. No en la producción, no en el estilo, sino en la honestidad de sus letras y en el hambre de esos 5 muchachos. Les propuso representarlos y armar una estrategia básica: ensayos semanales, grabaciones caseras y giras por pueblos donde nadie más quería ir. Así nacieron formalmente Los Fugitivos. El nombre fue idea de Francisco. «Porque aquí todos estamos escapando de algo, del trabajo de albañil, de la rutina, de los malos recuerdos, de la pobreza. Todos somos fugitivos, pero con una guitarra en la mano», dijo una vez en una entrevista de radio. Durante los primeros años tocaron donde se pudiera. Ferias de barrio, eventos escolares, bodas, bautizos, hasta peleas de gallos. Su pago era a veces en efectivo, otras veces en comida, y más de una vez en nada. Pero cada noche tocaban como si estuvieran frente a miles. Su estilo era crudo, real. No buscaban el virtuosismo musical, sino la conexión emocional. Y eso poco a poco empezó a generar eco. Su primer éxito regional fue Las calles no lloran, una canción que Francisco escribió tras enterarse de que su primo había sido asesinado en una riña de cantina. La letra hablaba de lo que no se dice en los noticieros, del silencio que queda en los barrios cuando se va alguien, de la normalización de la violencia, del vacío que deja un amigo que no vuelve. La canción se grabó con un solo micrófono prestado, en el cuarto del Lavín, se subió a Facebook y explotó. De pronto Los Fugitivos ya no eran solo un grupo local. Videos caseros de sus presentaciones comenzaron a viralizarse. Su segundo tema, Mi padre sin nombre, tocó fibras en miles de personas que habían crecido sin una figura paterna. El clip, grabado con celular, llegó a más de 1 millón de visitas en menos de un mes. A partir de ahí las invitaciones comenzaron a llover. Tocaron en Monterrey, en Torreón, en San Luis Potosí. En cada lugar los recibían con sorpresa. Nadie entendía cómo un grupo sin disqueras, sin marketing, sin producción, llenaba plazas enteras. La respuesta estaba en el público. Los querían porque los sentían cercanos, porque sus canciones hablaban de realidades que no cabían en los comerciales de televisión. Livan Solís entendió que el fenómeno debía ser contenido antes de que se saliera de control. Propuso que se grabara un álbum completo. Lo titularon Pies polvosos, corazón de fierro, y lo grabaron en un estudio de Matamoros con lo que habían ganado en giras. 12 canciones, ningún hit fabricado,
solo historias, de madres que trabajan en maquilas, de jóvenes que cruzan el río en busca del sueño americano, de traiciones amorosas y lealtades que no se rompen ni con balas. El disco fue un éxito sin precedentes para un grupo sin respaldo comercial. Se vendía en USB, en puestos de tianguis y se pirateaba en mercados sin que ellos protestaran. Que lo escuchen, aunque no lo paguen, decía Francisco. Nosotros también crecimos escuchando discos piratas. Lo importante es que la raza lo sienta. Pero con la fama también llegaron las sombras. Algunos empresarios comenzaron a ofrecer sumas muy por encima de lo normal para que tocaran en ranchos privados. No pedían factura, no firmaban contrato, solo querían que cantaran y que no preguntaran. Al inicio aceptaron por necesidad, después por costumbre. En esos ambientes comenzaron a mezclarse con figuras turbias, pero aún así los fugitivos se mantenían al margen de escándalos, evitando meterse en disputas, creyendo que si tocaban y se iban, nada malo pasaría. Su rostro llegó a aparecer en revistas locales, en portadas digitales, en TikTok. Los imitaban, los homenajeaban. El país los reconocía como una banda que había crecido desde el suelo, sin atajos ni favores. Su humildad era su escudo, su música su arma. En 2022, una radio del Bajío los premió como Banda Revelación del Año. No asistieron a la ceremonia porque estaban tocando en una comunidad de Veracruz que no tenía ni luz estable, pero sí más de 1000 personas esperando para escucharlos. En un video de ese día, Francisco dice con una sonrisa: "Lo nuestro no es ganar premios, lo nuestro es no fallarle a la raza". El 2023 marcó su punto más alto. Giras constantes, ingresos estables e incluso el inicio de la construcción de su propio club musical en Navolato, un espacio que combinaría música, convivencia y cultura popular. Querían dejar algo para los que venían detrás, querían demostrar que sí se podía. Nadie imaginó que meses después su historia terminaría entre fosas, droga y rumores. Nadie supo en qué momento exacto se cruzó la línea, si fue por necesidad, por presión, por ambición o por error. Lo que sí queda claro es que antes de su caída, los fugitivos ya eran parte del alma musical del norte de México. ¿Y ahora qué pasaría con este caso? ¿Se llegaría a la verdad? El descubrimiento del club y su contenido ha provocado un terremoto en los sectores culturales de Sinaloa, Tamaulipas y otros estados donde la música norteña convive, muchas veces en silencio, con los intereses del narco. Agrupaciones de renombre han comenzado a emitir comunicados deslindándose de cualquier relación con el crimen organizado. Otros han cancelado presentaciones en zonas consideradas de riesgo. Desde la Secretaría de Seguridad, Harfuch adelantó que se abrirá una investigación paralela sobre el uso de la industria musical como plataforma logística del narcotráfico, y no descartó que se realicen auditorías a promotores, estudios de grabación a empresas de transporte y hasta plataformas digitales. No podemos seguir aceptando que el crimen se disfrace de cultura. Hoy fue Grupo Fugitivo, mañana puede ser otra banda. Y si no rompemos esta red, seguirán cayendo jóvenes sin que nadie sepa nunca por qué, declaró el secretario. El impacto social del caso también ha dejado una huella en la comunidad. En Navolato, muchos vecinos del club aseguraron desconocer las actividades ilegales, aunque algunos admitieron que se veía mucho movimiento raro. Un empleado que pidió el anonimato dijo que había sido contratado solo para limpiar el escenario, pero que en ocasiones veía llegar a hombres armados que no parecían parte del espectáculo. Por su parte, los familiares de los músicos han decidido mantenerse al margen de las nuevas revelaciones. Ninguno ha emitido declaraciones tras el hallazgo en el club. Según fuentes cercanas, se encuentran en estado de shock, tras conocer que aquello que creyeron siempre como un sueño artístico había sido en realidad una fachada peligrosa que los arrastró hasta la muerte. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.